Salió el sembrador a sembrar. Es lo que ha hecho estos días con nosotros. Y qué bien lo explica Jesús. En el sembrar, la semilla fue a parar a diversos lugares y tuvo por eso un producto diferente, o la esterilidad o el fruto. Todos estamos aquí y todos estamos casi con la mezcolanza en el corazón en los 4 modos de siembra. La palabra de Dios quiere Él depositarla en los surcos de nuestro corazón y quiere fecundarla con su lluvia, la de la gracia santificante, y quiere que germine en santos propósitos, en buenos pensamientos, y quiere que acabe dando fruto de buenas obras. Pero, según la parábola, una gran cantidad de las semillas se pierde. Pensemos en tantísimos cristianos como hay en el mundo alejados de Dios, escuchando y en lengua vernácula todos los domingos la palabra divina. Han recibido el bautismo, pero de domingo a domingo, incluso ese día, viven como si Dios no existiese. Y es uno de los grandes dolores del corazón de Jesús, cómo defraudamos su ilusión y cómo ignoramos su oficio de sembrador. Podemos columbrar un poco cuál sea la amargura de su corazón divino al verse despreciado y desairado por tantas veces por nosotros. Es la semilla que cae en el medio del camino. Es la superficialidad, la inconstancia veleidosa, el capricho o el relumbrón de un momento. Pero el demonio tiene ahí campo libre. Si el alma es distraída, dispersa, poco profunda, de propósitos de duración muy breve, el demonio tiene todo el trabajo hecho. Por eso le interesa tener al alma completamente entregada a las cosas exteriores y que sea cuanto más mundana mejor. Y además suicida el alma que no mira a su propio bien, sino que se va desviviendo en una ligereza que la conduce a la disipación creciente. Examinemos bien hasta qué punto esa nebulosa de distracciones y superficialidades no está envolviendo nuestra vida. Porque entonces hay un caso no clamoroso ni asustadizo, pero muy real, de posesión diabólica. Quiere decir que Satanás tiene el terreno conquistado de antemano ya. Y después hay otro grupo de almas. Parecen recibir la palabra de Dios muy bien. Son entusiastas, pero muy volubles. Cambian con suma facilidad. Les gusta mucho oír predicar y andar en las cosas de Dios. Incluso las buscan y tienen cierta complacencia sensible, puede ser a veces que únicamente literaria o histórica en esas cosas de Dios. Pero como la palabra divina lleva consigo trabajos, renuncias,
abnegaciones, pruebas. En cuanto vienen esas pruebas y renuncias, no tardan en olvidar lo que han escuchado. Y cuidado que habían sentido entusiasmo en los comienzos, pero cuando toca la hora de vencerse, como hay que luchar contra el enemigo y resistir a la tentación, entonces retroceden pausadas, silenciosamente, huyendo de la batalla. El tercer grupo es el de los abrojos, almas llenas de maleza, o sea, todas cuajadas de solicitudes por las cosas de la vida, codicia de riquezas, nos ha dicho estos días San Ignacio. De ahí al vano honor del mundo y a la crecida superbia. Pues esa avaricia y como ansia desmedida de gozar de los placeres de la vida hace que estas almas estén engolfadas en las cosas del mundo. Tienen tiempo para todo encuentran facilidad, menos para ponerse a luchar en las batallas del Señor. Y unas veces se encuentran demasiado exigente su palabra, porque claro, les priva de muchas cosas que son deleitosas y apetecibles a sus sentidos. Y por eso les rechina a los oídos del alma esa palabra. Y otras veces lo que sucede es que sus intereses materiales les importan mucho más que la palabra de Dios. Y los mil cuidados, los afanes de la vida presente, las preocupaciones, que es palabra de ateos, porque para preocuparse, o sea, para ocuparse de antemano, ya está Dios, que es providencia, porque ve por delante. Yo lo que tengo que hacer es ocuparme, sin soltar las armas, pero el Señor me prepara el camino. Las almas preocupadas y enredadas por los asuntos del mundo se vuelven alérgicas a la palabra de Dios. Y en vez de subordinar las cosas del mundo a la palabra divina, hacen al revés. Y son talmente el segundo binario. Quieren que Dios venga a su terreno y supeditan la voluntad de Dios a sus intereses mundanos, a sus proyectos, planes, ilusiones, afanes de acumular lo que sea. Estas almas, o sea, la palabra caída entre abrojos, la semilla ahogada por la maleza, pues viven afanadas en sus propias vanidades y esclavizadas por sus concupiscencias, y todo el potencial que hay en su corazón, todo el esfuerzo, toda la energía se les va en eso. Y no les queda ya ninguna para trabajar en su propia santidad. Y poco a poco se van enfriando hasta invadir esos corazones una indiferencia total, si es que no es un disgusto, por las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud? ¿Qué hemos de evitar al escuchar la predicación sagrada, las verdades divinas, la palabra de Jesús? Pues primero, la superficialidad. No basta con escuchar con los oídos exteriores, cosas que nos resultan agradables porque son sugerentes y se ofrecen como un desafío que provoca actitudes nobles y despierta propósitos interesantes, pero en realidad no estoy escuchando con
con los oídos de dentro, con los del corazón, con los del alma. Estoy quedando al nivel de un sentimentalismo que me agrada a corto plazo. En segundo lugar, hemos de evitar ser almas inconstantes. O sea, oyen, ponen más interés que las primeras, comienzan la labor, no con demasiada energía porque la tenían un poco adormecida, pero la que tienen la ponen al servicio de Dios, pero en cuanto viene el trabajo y la lucha, se cansan. Y son las almas perezosas, que comienzan todo y no terminan nada, que asisten a todas las inauguraciones y bendiciones de primeras piedras, pero nunca ven cubrir aguas de ninguna edificación. Almas inmaduras, adolescentes, almas del joven rico que toman la iniciativa con toda elegancia espiritual, pero en cuanto se les dice que hay que renunciar y optar, se marchan muy tristes, como aquel muchacho. En tercer lugar, hemos de evitar ser almas mundanas. Es todavía peor. Los abrojos y la maleza, que la superficialidad de la orilla del camino o la inconstancia del cansancio. Porque lo otro es una esclavitud agresiva y el mundo bloquea, inhabilita y paraliza, esclerotizando poco a poco todas las fuerzas del alma, aunque esa alma sea la de un cuerpo muy joven. O sea, que las cosas de este mundo no nos arrebaten de tal manera que nos quiten el tiempo y las ganas y la connaturalidad para las cosas de Dios. Que la visión tan chata del horizonte inmediato no nos difumine el horizonte de la vida eterna y que no perdamos de vista que el único negocio interesante de esta vida es el de la propia salvación. Entonces, puede haber buena voluntad, pero la buena voluntad subjetiva coincide muchas veces con la calamidad objetiva. Ha de ser una voluntad que, además de ser buena, debe estar iluminada por una razón bien orientada y esta a su vez gobernada por la fe. Y por tanto ha de ser una voluntad viril, constante, fuerte, resistente y paciente. Esto es lo que nos ha dicho Jesús al final del Evangelio. La semilla que cae en tierra buena y da mucho fruto, lo da impaciencia. Y suelen traducir, lo da con perseverancia. No es exactamente igual. La paciencia es una virtud hija de la virtud cardinal de la fortaleza, que es la que nos lleva a resistir los obstáculos que se interponen en el camino de mi salvación, de mi santificación. Por tanto, la paciencia es virtud de fuertes. La paciencia me enseña a esperar y me enseña a resistir. Cuando la semilla cae en la tierra y no se la comen los pájaros o se la lleva el aire al borde del camino o la ahogan los abrojos, sino que la va regando el agua de la gracia santificante que yo alcanzo por la oración diaria, por los sacramentos y por el ejercicio de las virtudes, por la práctica de las buenas obras. Cuando esa semilla cae en esa tierra buena,
de un corazón abierto, dócil, transparente, noble, puro, constante y bien regado, eso no quiere decir que la semilla fructifique de hoy a mañana, sino que tiene sus ritmos, sus estaciones, sus soles, sus días y sus noches, sus heladas y sus primaveras. Y por tanto, como decía aquel joven que, enamorado de Jesucristo, dejó su porvenir como arquitecto y su apellido de lustre de Castilla y se metió a Trapense, San Rafael Arnaiz decía: toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Y San Francisco de Sales, en ese vademecum maravilloso para la santidad de un seglar y también de un alma consagrada, que es un libro de lectura imprescindible, Introducción a la vida devota, dice que la paciencia y la dulzura nos son necesarias para con todos, pero que antes que con nadie hay que practicarlas cada uno consigo mismo. El alma no puede vivir enemiga de sí, enojada contra su manera de ser, impaciente y fustigándose siempre. Tiene que aprender de Dios a esperar sus ritmos, a soportar con cierta indulgencia, que no supone capitulación, sus miserias e imperfecciones, sabiendo que de todo eso se va sirviendo el Señor para remodelarla, pero todo con mucha paz, con mucha blandura de corazón en el mejor sentido de la expresión. Por tanto, si una planta crece sin cesar, pero no podemos ver su crecimiento, si nos asombra que al cabo de unas semanas o meses hemos visto una tierra yerma reverdecida, pues lo mismo sucede con nuestra alma. Tenemos que saber esperar y no ser resultadistas y pragmáticos inmediatos para con Dios. Dejarle que Él lleve las riendas sin abandonarme yo ni dar vacaciones a mi vida espiritual, sino teniendo siempre las armas en la mano, pero sabiendo que la batalla la gana Cristo Rey, que quiere coronarme a mí como vencedor, siéndolo Él, y quiere vencer antes que de ninguna otra manera en el campo de mi alma, convirtiendo la Babilonia de la confusión, donde se asienta el padre de la mentira, en la Jerusalén de la paz, donde el Rey eternal me ha llamado a estar con Él. Por tanto, pidamos en esta Santa Misa con que concluimos estas jornadas que tan en serio nos hemos tomado para encontrarnos, para reencontrarnos con el corazón de Jesús, concluyámoslas pidiendo a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que se encargue ella de regar la tierra de nuestro pobre corazón. No es la mejor tierra. Crecen en ella muchas malas hierbas, hay muchas piedras, sopla mucho el aire y a veces el calor abrasador parece agostar la sementera que con mucha ilusión Cristo viene a hacer cada mañana en mí. Pero ya cuenta el Señor con la calidad de mi tierra. Como la Virgen, que es mi madre, también lo sabe, ella es la que ha de encargarse, divina jardinera de las almas, de cultivar mi huerto. Seamos nosotros fieles y constantes. No es una carrera de obstáculos la santidad. No es algo sudoroso y jadeante la consecución de la perfección evangélica. Es algo suavemente hacedero. Es apasionante, pero no admite tregua.
Hay que trabajar siempre sin que ese trabajo caiga en un voluntarismo que me hace a mí el centro de una perfección que al final es narcisismo de quien se ha encastillado en su torre de marfil. No es eso lo que nos pide Jesús. Lo que nos pide Jesús es volver a ser como niños para entrar en el reino de los cielos, que es su corazón y podemos tener ya en esta tierra. Volver a ser como niños es dejarnos acariciar por Él, dejarnos querer por Él. Y eso será admitir en nuestro corazón la siembra de su palabra. ¿Dónde están mis malezas, mis piedras, mis vientos cierzos o solanos, fríos o abrasadores? ¿Dónde están? Examen de conciencia fiel, propósitos de erradicar vicios, pasiones dominantes. Dice Kempis que si cada año de nuestra vida arrancásemos uno, al final seríamos santos. Esto es dejarse sembrar, tener la ilusión paciente de ver florecido lo que creíamos que era un erial sin remedio, pero el corazón de Jesús sabe cómo tiene que cultivarnos. Dejémosle hacerlo y en tanto nosotros un mentís al mundo y un fin para siempre a la inconstancia y a la volubilidad. Fruto en la eternidad del cielo, en esta vida la alegría, la integración, el equilibrio interior, la paz en medio de las tribulaciones y dificultades. Vayamos adelante. Y al comulgar dentro de un momento, pidamos a Jesús, por intercesión de su Madre, que es también la nuestra, que encuentre en nuestro pobre corazón siempre tierra buena para la ilusión con que Él, divino sembrador, viene a depositar cada día en ella su semilla. Así sea.